Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar de los riesgos de las inversiones. Esos riesgos que están ahí, que en prácticamente todas las inversiones los vamos a encontrar, muy diferentes a los sesgos o errores que cometemos al invertir, que te dejaré el video arriba en las tarjetas. Recuerda que esta clase forma parte del curso gratis que estamos creando para crear un portafolio de inversión indexada. El día de hoy vamos a ver lo que es riesgo, volatilidad, ratio de Sharpe, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Generalmente al momento de analizar si una inversión ha ido bien o ha sido una buena inversión, generalmente solo volteamos a ver los rendimientos, pero esta es solamente una parte de la inversión. Porque si vemos esto, por ejemplo, ¿cuál es mejor inversión? Si el primer activo ha dado un rendimiento del 10%, mientras que el segundo activo ha dado un rendimiento del 5%. En un primer momento y viendo solamente el rendimiento, podemos pensar que el activo 1 es el que es mejor para invertir. Así que vamos a continuar con esto. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sea el mejor activo para invertir? La primera parte, riesgo. El riesgo, según se define, es la incertidumbre generada por la evolución y resultado de un suceso concreto. Este suceso puede abarcar cualquier ámbito. Esto prácticamente es la definición de riesgo desde cualquier ámbito vista. Como vemos en la imagen, por ejemplo, existe riesgo de que la evolución y el resultado del suceso que estamos viendo de estar en un edificio muy alto a la orilla sentado, pues conlleva ciertos riesgos porque puede evolucionar y resultar en una catástrofe, ¿verdad? O puede que no, simplemente te paras y el riesgo no fue tanto como creíamos, pero es esto más o menos. Pero bueno, continuando un poquito, ya viéndolo en las inversiones, en el mundo de la inversión y las finanzas, podemos ver que una aproximación de riesgo, ya que esto depende de cada persona o cada situación, lo vemos de una manera diferente, pero una aproximación o una definición de riesgo al invertir lo podemos ver como la posibilidad de pérdida permanente e irrecuperable, que inviertas tu dinero y lo pierdas todo y nunca lo puedas recuperar, ¿verdad? Como esquemas Ponzi, sistemas Ponzi piramidales que prácticamente son fraudes y hay mucho riesgo de pérdida irrecuperable de nuestro dinero. El problema con esta definición es que no hay una forma cuantitativa y objetiva de medirla, ya que, por ejemplo, aún viéndolo no como lo que mencionábamos, puede ser una empresa que tú la veas con un riesgo, con una posibilidad de pérdida muy grande y otra persona la vea con una pérdida pues que puede ser menor a la que tú ves. Esto es de poco objetivo, es más de sentir de qué opina cada persona respecto o qué tanta tanto futuro le ves a una empresa. Puede que alguien le vea mucho, alguien no tanto, y pues ahí son las diferentes aproximaciones a esto. Pero para verlo o tenerlo de una manera más objetiva y cuantificable, aunque sabemos que esto tampoco es la totalidad, riesgo también se asocia con volatilidad. Y la volatilidad es un término que hace referencia a la variación de las trayectorias o fluctuaciones de los precios. Como lo estamos viendo en el video en la pantalla, podemos ver que el precio de una acción puede variar mucho durante el mismo día incluso o durante el tiempo. La volatilidad es una medida de la dispersión de las rentabilidades de un activo con respecto a su rentabilidad media. Como vemos ahorita que quedó pausado el video, vemos que a lo mejor la rentabilidad media de un activo puede ser X 10%. Esa es la rentabilidad media, lo que vemos del rendimiento promedio, por ejemplo, del S&P 500. También te dejaré una lista de reproducción con varios ETFs que puedes revisar y que podrían ser una opción para invertir en este índice con diferentes estrategias. Pero bueno, el rendimiento promedio a 10 años más o menos del S&P 500 es de 15%, pero su volatilidad también está rondando el 15, el 20%. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, la vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede? Que podemos esperar rendimientos de menos 15% en algunos años, de más 15% en algunos años, o como el año pasado, doblando esa volatilidad promedio, ¿verdad? De más 30% en un año. Puede que el siguiente o los siguientes años veamos
volatilidades o rendimientos negativos de menos 30% en ese índice, como ha sucedido en algunos momentos de la historia. Pero bueno, ¿qué hace que un activo sea volátil? Cuanto más difícil sea estimar los pagos o beneficios futuros de un activo, se vuelve más volátil. ¿Qué sucede? Generalmente decimos que CETES o los bonos del gobierno, los certificados de la tesorería, ya sean de México, de Estados Unidos, los Treasury Bills, son la inversión más segura o menos riesgosa, es la tasa libre de riesgo prácticamente. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos con menos riesgo? Porque es muy poco probable que Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos deje de pagar su deuda. Incluso vemos que México, pues es difícil que el gobierno mexicano deje de pagar su deuda. No tanto así, bonos corporativos, por ejemplo, que es más fácil que una empresa pudiera llegar a la bancarrota y dejar de pagar estas deudas, por lo que esos bonos tendrán más volatilidad. Sí, la renta fija tiene volatilidad y bastante en algunas ocasiones. Te dejaré un video arriba en las tarjetas de ETFs de renta fija para que veas un poco de esto. Más adelante lo iremos abordando en el curso. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Si te está gustando el contenido, dale like y compártelo para que nos apoyes con el algoritmo de YouTube y esta información pueda llegar a más personas. Pero bueno, entonces si una empresa, viéndolo en las acciones, si una empresa, por ejemplo, Tesla, vemos que a lo mejor está apenas produciendo beneficios o todavía ni siquiera lo produce. Eso la vuelve a que un trimestre presenta unos resultados no tan agradables y va a tener más volatilidad que otras empresas mejor constituidas o con mayor trayectoria, ¿verdad? Esto va a depender de cada quien, ¿verdad? También la opinión que tengamos sobre una u otra empresa, pero ahí vemos que puede haber más volatilidad en ciertos sectores, en ciertas industrias que en otras que ya están muy afianzadas. Entonces, eso es lo que se vuelve más volátil. Ahora vamos a ver el ratio de Sharpe. Fue creado por William Sharpe, que de hecho fue premio Nobel de Economía, y es una medida para analizar el rendimiento de una inversión teniendo en cuenta el riesgo que suponga esta inversión. En otras palabras, es el rendimiento ajustado al riesgo. ¿Qué tanto rendimiento o como lo veíamos en el primer ejemplo? Si era el activo 1 un rendimiento del 10% y el activo 2 un rendimiento del 5%, pero ¿qué pasa si el activo 1 del 10% es un ETF apalancado doble sobre el S&P 500, ¿verdad? Y en un momento el S&P 500, el activo 2 dio un rendimiento del 5% y el otro el doble. Generalmente diríamos que, como comentábamos al principio, el activo 1 es mejor inversión, pero en realidad no, es igual de bueno uno o la otra porque los dos conllevan el mismo riesgo. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos dos inversiones diferentes o dos ETFs diferentes y vemos que uno tiene mayor ratio de Sharpe, quiere decir que su rendimiento ajustado al riesgo puede ser mejor. Entonces vamos a ver a continuación un pequeño ejemplo. La fórmula del ratio de Sharpe es S igual a R menos RF entre sigma. Ratio de Sharpe es la S, rendimiento de la inversión en el periodo sería la R. Por ejemplo, el rendimiento del S&P 500 lo vamos a ver a continuación. RF, el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Y sigma, la desviación estándar o la volatilidad, también conocida así. Entonces, el ratio de Sharpe del S&P 500 entre el 93 y el 2021 dio un rendimiento del 10.66% de rendimiento promedio. La tasa libre de riesgo es el Treasury Bond de 10 años. En Estados Unidos, 1.72% actualmente. La volatilidad del S&P 500 fue de 14.77 para este periodo. De hecho, está representado por el ETF SPY, que es el que más largo trayecto tiene en el mercado. Nos da un ratio de Sharpe de 0.61 para el S&P 500 durante este periodo. Pero de hecho, es muy curioso que si lo vemos el último año, el 2021, tiene un ratio de Sharpe el S&P 500 de 2.3, algo así, 2.3. O sea, fue una muy buena inversión, pero en ese periodo. Si lo vemos aquí y lo queremos comparar con otro activo, con otro portafolio, pues este debería de ser como que nuestra base para tomar en cuenta eso. Entonces, entre mayor sea el ratio de Sharpe, se asume que es mejor inversión. ¿Cómo quedábamos? Por ejemplo, de hecho ahora en los análisis que estemos haciendo sobre ETFs, vamos a incluir eso. De hecho, ya lo verás en el siguiente, que va a ser de ETFs de litio. Vamos a analizar dos ETFs de litio,
Quiere decir que el que tenga mejor ratio de Sharpe podría llegar a ser una mejor inversión. A lo mejor menos volatilidad o más rendimiento ajustado al riesgo, ¿verdad? Ahora sí, vamos con los riesgos. El primer riesgo que vamos a ver que tienen prácticamente todos los activos en los que inviertas es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo a las pérdidas del valor de un activo asociado a la fluctuación de su precio en el mercado, esta volatilidad de la que estábamos hablando. Dicho de otra forma, es el riesgo que tienes de comprar caro y en el momento que tengas que vender, hacerlo con una pérdida, o sea, vender barato. Este es el riesgo de mercado. ¿Y cómo podemos tratar de evitar o disminuir, porque este riesgo siempre va a estar, disminuir ese riesgo haciendo un buen análisis de la inversión o del activo en el que queramos entrar? El siguiente riesgo es el riesgo de crédito. Este es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera. Es decir, el riesgo de que no nos paguen. Riesgo de que si le prestas dinero a alguien, no te lo pague. Este riesgo lo estaríamos asumiendo o viendo un poco más fácilmente en las inversiones de renta fija, las SOFIPOS. Tú le estás prestando dinero a una SOFIPO. Existe un riesgo de crédito de que esa SOFIPO no pueda regresarte tu dinero. ¿Por qué? Porque a su vez a ella le están quedando mal sus acreedores, bueno, los que le deben dinero a la SOFIPO, le están quedando mal y no pueden solventar estos gastos. Entonces, este es el riesgo de crédito. ¿Cómo lo podemos disminuir? Formas de evitarlo o tratar de disminuirlo. Evita el riesgo de crédito. Pero me dices, ¿en todas las inversiones está? Sí, pero hay que evitar el riesgo de crédito donde no sea necesario. Por ejemplo, en seguros con inversión o en otras donde entran otros riesgos. ¿Por qué? Porque si haces una inversión, por ejemplo, en un seguro, aparte de estar expuesto a la fluctuación de este activo, a la volatilidad que tenga el activo, estás también sujeto a que la aseguradora sea solvente. Este es un ejemplo y es a lo mejor el más fácil de entender. La otra, diversificar. La forma de obtener rentabilidad, sobre todo en el mundo actual, asumir riesgos, pero no pongas todo en un solo lugar. Actualmente es prácticamente imposible para muchos países desarrollados, para muchas personas que viven en países desarrollados e incluso en países en vías de desarrollo, pues tener unas inversiones seguras y que nos estén pagando por encima de la inflación, por lo que tenemos que asumir ciertos riesgos. Para disminuir esto, podemos hacerlo o debemos de hacerlo diversificando, no solamente invertir como quedábamos en una SOFIPO, no solamente invertir en SOFIPOS, no solamente invertir en una acción, sino tener un portafolio bastante bien diversificado, como lo hemos visto a lo largo de este curso, y la importancia del Asset Allocation, que es el primer video de este curso. Bueno, el último riesgo que vamos a ver es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. En finanzas lo podemos ver como la capacidad de un bien de ser fácilmente transformado en efectivo. ¿Qué tan rápido puedes vender ese activo y que lo tengas en efectivo para solventar a lo mejor algún gasto? Por ejemplo, si tienes un celular y lo necesitas vender, a lo mejor es fácil vendérselo a otra persona, pero si tienes una casa, es más difícil y más tardado el realizar esta venta y volverlo líquido, volverlo y tenerlo en efectivo. Por otro lado, en economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad de alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo, ya sea una empresa, una persona o una institución. ¿Qué tan fácil el gobierno mexicano puede solventar sus deudas? Puede tener liquidez. ¿O qué tan fácil X empresa, la empresa en la que estás pensando invertir, puede solventar sus deudas? ¿Qué activos tiene que pudiera vender rápidamente? De hecho, en las partidas, en los balances, en los datos que nos dan todas las empresas trimestralmente, podemos ver que ahí vienen activos líquidos, o sea, qué activos pueden ser más fácilmente transformados en efectivo para afrontar esas deudas o esas situaciones que puedan surgir, como el coronavirus. Estos son entonces los riesgos que tienes que tomar en cuenta en tus inversiones, ya que están ahí de una forma o de otra, y es importante tenerlos en consideración. Como conclusión, los riesgos en la inversión existen, pero es nuestro deber tenerlos bajo control, no que ellos nos controlen a nosotros. Saber nosotros bien en qué estamos invirtiendo, qué riesgos conlleva invertir en cierta acción. Por ejemplo, otra vez regresando al ejemplo de la liquidez. ¿Qué pasa?
compro acciones muy pequeñas de una empresa muy pequeña que son difíciles de vender, contrario a las de las grandes empresas como Amazon, Facebook, Tesla, bueno, Meta ya ahora, ¿verdad? Facebook. Esas son acciones que son facilísimas de vender incluso en el SIC, pero hay otros ETFs, otros activos, acciones, que son difíciles de vender o que por estar apenas disponibles en el SIC o muy poco conocidas, pues son difíciles de vender. Entonces debemos de saber esto, el plazo al que estamos invirtiendo. Yo creo, por ejemplo, que al momento de invertir en un ETF que está listado en el SIC y que a lo mejor ahorita tiene poca bursatilidad o poca liquidez, pues no hay ningún problema si lo estamos viendo a largo plazo. Pero si lo estamos viendo a corto plazo, puede ser que tengamos que vender con descuento otra vez, cayendo en esa posibilidad de comprar caro y tener que vender barato. Entonces, tener los riesgos bajo control es una parte muy importante, sobre todo en las inversiones. Saber que existen, pero saber que los conoces y que vas a hacer algo para minimizarlos. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Si te ha gustado el contenido, dale like y compártelo con quien creas que le sea de utilidad para llegar a más personas y que más personas con el tiempo puedan alcanzar la libertad financiera. Recuerda que encontrarás mucho contenido aparte del curso que estamos haciendo en la descripción de este y todos nuestros videos, así como algunos links y códigos de referido que si los utilizas obtendrás algunos beneficios y estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto.